Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar esta semana con los contenidos y en esta ocasión les voy a explicar sobre la acotación. ¿Qué es la acotación? Bien, todo dibujo para que esté completo debe llevar algo que son las medidas. Un dibujo sin medidas está incompleto. Entonces, la acotación dice que se entiende por acotación a la especificación detallada de las medidas reales de una pieza o figura en el dibujo que la representa. Generalmente se especifica en el cuadro de referencias, o sea, lo colocamos en el cajetín, en qué unidades se está acotando. Estas pueden ser centímetros, milímetros, pulgadas, etc. Es importante, jóvenes, cuando se desea reproducir un objeto o una figura a partir de sus vistas, las medidas deben tomarse atendiendo las acotaciones y no midiendo directamente en el dibujo. O sea, las medidas se deben tomar desde las vistas. Bien, aquí tenemos los elementos que intervienen al momento de acotar una figura. En esta figura, que dice figura por acotar, tenemos los elementos que intervienen. Primero, tenemos las líneas de referencia, estas que se miran aquí, que son perpendiculares al dibujo, estas líneas que estoy señalando ahorita. También tenemos esta línea se llama línea de acotación. En cada extremo lleva unas flechas. Entonces, el otro elemento se llaman cabezas de flecha. Y por último, tenemos la cifra o número. A eso se le llama cota. Bien, los elementos de la acotación. Primer elemento se llaman líneas de referencia. Estas líneas tienen por función indicar o referir qué partes del dibujo se están acotando. Son rectas, finas y fuertes. Se hacen con un lápiz 4H. Generalmente son perpendiculares a la superficie por acotar. Si son únicas, si son únicas significa que si solo van a colocar una acotación, entonces van a medir esas líneas de referencia entre 12 y 13 milímetros de largo. Las líneas de eje también son utilizadas como líneas de referencia. Por ejemplo, en esta primera figura, aquí pueden ver ustedes, estas son líneas de eje, porque me generan un punto central para hacer un círculo. Son los ejes del círculo. Esas me pueden servir como líneas de referencia para el momento de acotar. Aquí miran otros ejemplos. Aquí tenemos una superficie inclinada. Noten, las líneas de referencia están perpendiculares a la superficie que se va a acotar. Siguiente elemento de acotación, líneas de acotación. Son rectas finas y fuertes, esas se hacen con lápiz 4H, en cuyos extremos van cabezas de flecha. Su función es determinar las dimensiones de cada una de las partes de la figura u objetos dibujados. Siempre van perpendiculares a las líneas de referencia que deben tocar. Generalmente son paralelas a la superficie por acotar y se trazan a una distancia aproximada de 10 milímetros. Esta medida de 10 milímetros, jóvenes, es la separación que hay de la línea de acotación y la superficie que se está acotando del dibujo. Por ejemplo, en este caso que estoy señalando, esta línea de acotación no tiene 10.
milímetros, tiene más. La primera es la que tiene 10 milímetros. La segunda, ya si hay otras u otras más, entonces van a tener 7 milímetros entre sí. La primera va a tener 10 y las otras van a tener 7 u 8. Por ejemplo, aquí hay algo que dice incorrecto y correcto. Formas de acotar. Esta forma está mala. Ya voy a explicar más adelante por qué. Esta es la forma correcta. Aquí, como pueden ver, en esta parte de acá, esta línea no está perpendicular a esta superficie inclinada, entonces por eso está mala. El otro elemento de la acotación se llama cabezas de flecha. Las cabezas de flecha se les llama así a los remates, o sea, a los finales dibujados en los extremos de la línea de acotación. Se recomienda que las cabezas de flecha no sean llenas, sino en forma de ángulo agudo, así como estas que se miran acá, estas flechas que no van rellenas y son en forma de ángulo agudo. En algunas actividades como la arquitectura, la ingeniería civil, a las cabezas de flechas se les dibuja como puntos. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar sobre las cabezas de flecha. Noten, ahí tenemos las formas de las cabezas de flecha. Esta que dice reconocimiento es la que nosotros utilizamos frecuentemente, pero existen estos otros tipos. Por ejemplo, la flechita va rellena en este caso. Se utiliza bastante también. Nosotros vamos a utilizar, podemos utilizar esta o podemos utilizar esta. Pero también miren que hay otros casos, como remates en puntos negros o con líneas inclinadas a un ángulo de 45 grados. Esos son los cabezas de flecha. Finalización de las líneas de acotación. Bien, y el último elemento de la acotación se llaman cotas. Se le llama cota al número o a la cifra que indica las unidades en centímetros, milímetros, pulgadas, etc., en que está medido el objeto dibujado. De preferencia se escribe la cifra en la parte central de la línea de acotación, pero sin tocarla. O sea, el número, la cifra, no debe tocar la línea. Vean este caso. Si la acotación está sobre la figura, se va a hacer de esta manera. La cifra debajo de la línea, sin tocarla, y en el centro. Si la acotación va por abajo del dibujo, siempre en el centro, pero va a ir sobre la línea de acotación. Esto es importante que ustedes lo manejen. Ahorita lo que se mira aquí, que se está acotando, es un rectángulo. Vaya, si este rectángulo lo que estamos acotando es la altura, entonces noten que se invierte. Estas líneas de referencia se colocan aquí o las pueden colocar así como está este otro, da igual, pero noten la cifra de cota va a este lado de la línea de acotación y noten la posición, va en el sentido de la línea de cota. En este otro caso va en el sentido de la línea de cota, pero está horizontal. La línea de cota está horizontal y en este otro caso la línea de cota está vertical. O sea que se alinea en la cifra de cota, se alinea con la línea de acotación. Que quede claro eso, porque si no lo hacen así, entonces van a cometer errores. Por ejemplo, si ustedes acotan aquí, le ponen la cifra de cota y ponen el número que se lea normalmente, entonces está malo. Tiene que ser de esta manera. Bien, hay algo muy importante. Cuando se está acotando también hay dibujos que llevan círculos, arcos o llevan algún tipo de una línea hecha con un compás.
Generalmente las circunferencias se acotan en función de su diámetro. Por medio del símbolo, de este símbolo, un círculo con una línea diagonal, eso significa diámetro. O la abreviatura DIAM, D-I-A-M, acompañado del valor numérico. Por ejemplo, noten esta figura. Es un círculo, tenemos una línea de referencia indicándome al círculo y noten que esta línea tiene su punta de flecha en dirección al centro del círculo. Esta línea está a 45 grados con respecto a esta otra línea. Bien, les decía, cuando coloquen esta medida, le pueden escribir diam, así como dice aquí, o escribirle el símbolo que representa el diámetro más la cifra. En este caso aquí, yo lo leería 15 centímetros de diámetro. 15 diámetro. Las porciones de curva, arcos de circunferencia, se acotan de acuerdo con el valor de su radio. Escuchen, entonces ya es diferente. Si son arcos de circunferencia, entonces vamos a utilizar para ello los radios. Y en este caso se utiliza la letra R o R o la palabra radio seguida del valor numérico. En este caso, la línea de acotación se compone de dos partes. Una parte inclinada con dirección al centro de la curva y la otra parte horizontal sobre o a continuación de la cual se describen las anotaciones referentes a la curva, así como se mira acá. Bien, la forma correcta de acotar arcos y círculos es esta. Ustedes noten aquí. Aquí tenemos dos líneas rectas y tenemos un arco tangente. Ya esto ya no es algo que ustedes no conozcan porque ya vimos los arcos tangentes anteriormente. Tenemos dos líneas rectas unidas con un arco tangente. Este arco se representa, puede ser aquí la flechita adentro y sale la línea de referencia y se le escribe R 10. ¿Qué indica esta R? Que es un radio el que yo estoy colocando aquí de medida. Miren, aquí está, igual. Una R o una R. Esa es la forma correcta de acotar arcos. Y los círculos, noten aquí. Dice aquí, ya casi no se acostumbra a acotar a base de líneas de referencia perpendiculares al diámetro de la circunferencia. El caso de este, por ejemplo, esto ya casi no se usa, es poco usual. Se usa para eso, en este caso está incorrecto, se usa, esta es la forma correcta. Si queremos dar la medida de el centro de un círculo, la línea del eje de este círculo, las dos líneas que la horizontal y la vertical, que son los ejes del círculo, los alargamos hasta que salgan fuera del dibujo y ahí acotamos y ahí le colocamos las medidas. Bien, hay algo muy importante que son las superficies inclinadas. Muchos dibujos llevan superficies inclinadas como estos dos que están viendo ahí en pantalla. Las superficies inclinadas se pueden acotar de dos formas, dependiendo de la función que desempeñe el objeto. A, como si fuera un ángulo. Se utiliza línea de acotación curva y la cota se expresa en grados. El caso número 1, este. Colocan aquí un arco y las dos flechitas indicando desde dónde hasta de dónde inicia y a dónde finaliza y se le escribe la medida en grados. B, mediante cotas de posición. Se le llama
cotas de posición porque ubican la posición de los extremos del detalle inclinado. Sería este otro caso. Me indica esta posición, esta cotación me indica esta posición y esta posición. Y noten que aquí no le pondría grado, sino que aquí le pondría medidas de longitud, indicándome una posición. Importante, dice aquí que hay que emplear solamente el número de cotas necesarias y acotar en donde el detalle sea más claro. Eso es muy importante, no hacer aquel montón de medidas, sino que colocar las medidas básicas. Y por último, chicos, ahí está una figura, dibújenla en un formato y acótela así como se muestra. Yo estaba pensando, de tarea que les pongo, porque yo tengo aquí varias imágenes en la computadora, pero si yo se las coloco ahí sin nada de acotación, ustedes las tendrían que imprimir, tomar la medida de la figura y acotarla en base a esas medidas. Pero yo sé que muchos no tienen ese medio de imprimir. Entonces, les doy la figura con las medidas y también con la forma de acotarla. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es dibujar la figurita en un formato y colocarle las acotaciones. Recuerden, todas estas elementos, líneas de referencia, líneas de acotación, flechas y cifras, tienen que ser el grosor de línea diferente al grosor de la línea del dibujo. Bien, esa sería la clase de esta semana. La acotación, como les dije al inicio, es muy importante. Todo dibujo debe de ir acotado para que sería que el dibujo está completo. Así que espero que pongan en práctica todos los conocimientos que van adquiriendo en la clase y felicitar también a aquellos jóvenes que hacen las tareas. Muchos no las hacen. Pónganse las pilas, como siempre les digo. Cuídense, estén con su familia y hagan las tareas. Pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana.